tiene su tiempo, el Señor tiene sus tiempos en sus manos, pero un día Él nos va a perfeccionar y el día que estemos preparados, el Señor nos va a llevar en el mejor momento, y créalo que es así. Debemos darle gracias porque esa es la fidelidad de Dios. En esta mañana vamos a hablar sobre el fuego. Y hay un fuego de Dios que es el fuego del Espíritu Santo. Nosotros vemos en el tabernáculo siempre el Señor se manifestó con el fuego en el sacrificio. Nosotros vemos en cada uno de los lugares del tabernáculo, en el lugar de los atrios había fuego, en el lugar del lugar santo había fuego, y en el lugar santísimo había fuego, pero la misma presencia de Dios era el fuego, aleluya. Tal vez usted no me dice que no había fuego, pero sí, la presencia de Dios era el fuego, porque de Él salía el fuego cuando la ofrenda era aceptable a Él. Pero aquí también nosotros vamos a ver un fuego extraño, es ese fuego que muchas veces nos vamos a condicionar, y lo que nosotros creemos que estamos sirviendo al Señor, estamos trayendo un fuego extraño delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor nos advierte en su palabra, que no es como nosotros queremos, sino como Él quiere. No es como nosotros pensamos, sino como es en el Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos esta parte. Vamos a ir a Levítico 10, 1, 3. Así como hay el fuego de Dios, hay ese fuego extraño, ese fuego que no es autorizado, ese fuego que es, hablemos, que no está bien llevarlo a la presencia. Y no es solamente para las personas que servimos al Señor. Ciertamente que lo que nosotros queremos ver y lo que la palabra nos dice es que nosotros debemos ser personas, debemos ser consecuentes y conscientes a quien estamos sirviendo. Y muchas veces nosotros llevamos livianamente, como hijos de Dios, como personas o congregantes de una iglesia, decimos, no, son para las personas que están sirviendo. Pero yo le voy a dar una noticia. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted entra al ejército de Dios, entra a la familia de Dios, entra a la familia de Cristo, usted ya inmediatamente comienza a servir y a honrar a un Dios santo. Amén. Y es por eso que muchas veces nosotros creemos y damos la responsabilidad a las personas que están al frente. Tal vez al profesor de la escuela dominical, tal vez a la persona quien predica, a la persona quien alaba, o a las personas que hacen en sí las actividades de la iglesia. Pero esas actividades son llamadas santas. Amén. Y nosotros a veces, por eso nuestra vida es tan plana muchas veces, porque damos esa responsabilidad, dice, ellos son. No, pero tú eres la iglesia. Amén. Y tú eres llamado, como dice, eres un sacerdocio real, un pueblo santo, una nación escogida. Entonces, si nosotros entendiéramos eso, la perspectiva de lo que es servicio, del servicio a Dios, sería santa y no sería liviana. E incluso nuestras actitudes serían reverenciando a Dios. ¿Y qué vamos a ver en Levítico 10, del 1 al 3, por favor? Vamos a ir a la palabra. Vamos ahora a ver bastante del Antiguo Testamento. Dice, capítulo 10, Levítico 10, del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego extraño, que Él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme, les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Entonces, en definitiva, nosotros cuando estamos en una actividad santa, sirviendo a un Dios santo, tiene un propósito, como dice, los sacerdotes. No es solamente la persona que está sirviendo aquí, no es solamente las personas que están en un ministerio de intercesión, somos todos. Porque usted dice la Escritura y la palabra no se contradice. Tampoco es de libre interpretación. Porque muchas veces nosotros creemos y queremos interpretar, como muchas veces usted tal vez dice una palabra, pero es tu interpretación, le dice la palabra. No,
Es la interpretación, como dice, no es privada, es por medio de Dios, y la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae la revelación, y aquí es lo que nos dice en Primera de Pedro, que nos dice que somos nación santa, nación escogida, sacerdocio real, ¿no es cierto? Entonces, tú has sido comprado, y no está hablando de Israel, porque dicen, en unos tiempos no eran pueblo de Dios, ahora ustedes son pueblo de Dios. Entonces nosotros ahora tenemos ese llamado a ser sacerdotes. Y un sacerdote era una persona que servía y ministraba las cosas de Dios, las actividades de Dios. Entonces es importante que ustedes entiendan, como dice, el sacerdocio, los sacerdotes que se me acerquen, tienen que respetarme, tienen que honrarme, tenemos que tener temor a Dios, y les mostraré mi santidad. Los que se acerquen a un Dios santo tenemos que saber la santidad, a quién estamos sirviendo y para cuál es ese propósito. Cuando nosotros entendemos a quién estamos sirviendo, nuestras actitudes no van a ser livianas, ni casuales, ni familiares, sino van a ser santas y adecuadas al Dios que servimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Cuál es el propósito? ¿Solamente para nosotros? No, porque dice aquí, y así todo el pueblo me respetará. Aleluya. Y por eso es que el testimonio es tan importante. La manera como tú te sientas, la manera como tú hablas, la manera como tú te expresas, la manera como tú actúas, tiene un propósito. Es que para que la gente respete y honre y dé gloria al Señor. Amén. Y es así. Entonces nadie queda exento de eso. Y nosotros vamos a ver qué es lo que pasó. Hay varias teorías. Hay varias cosas y hay 4 suposiciones que lo que les pudo haber pasado a los hijos de Aarón, que fueron llamados. Aarón dice que tenía 4 hijos, ¿no es cierto? Fueron los 2 primeros los que comenzaron a servir. Ellos tuvieron experiencias con Dios. Ellos fueron escogidos y tuvieron ese privilegio de estar con los 70 ancianos, de estar Aarón, de estar Moisés. Y ellos iniciaron eso. Pero en la primera de bastos, cuando ellos fueron a servir y a tener la actividad santa con ese Dios santo, ¿qué pasó? Dice que ellos cogieron un fuego extraño, un fuego profano, ¿y qué pasó? No era de la manera que Dios quería, y el Señor se encendió, y dice que salió fuego de él. La presencia de Dios tiene fuego, y el fuego transforma, el fuego cambia, el fuego es calor, y es luz. Pero nosotros tenemos que ver de dónde nosotros lo tomamos y cuál es el recurso de ese fuego, porque son similares, pero el de Dios es totalmente diferente. Y nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Yo no puedo traer lo secular a la iglesia. Tengo que llevar lo divino, lo espiritual, a lo secular. Entonces ahí cambia nuestra perspectiva, porque nosotros siempre queremos, si yo soy un buen administrador, voy a ser un buen administrador de una iglesia. No es cierto, porque no se trata de ti, se trata del Señor. No es a la manera tuya, es a la manera del Señor. Y nosotros muchas veces queremos inventar y reinventar las cosas, y queremos emular las cosas, tal vez de una misma iglesia y de una misma congregación. Pero acuérdate que nosotros somos otra cultura, tenemos otro ambiente, y el Señor está trabajando en una nueva situación. No lo que acontece allá acontece aquí. Sí, tal vez en campo espiritual puede ser, pero aquí tal vez nosotros, como dice la Escritura, estamos batallando contra otros principados, contra otras autoridades que se mueven alrededor y que se mueven en los aires de esta nación. Y es por eso que nosotros debemos ser sabios y consecuentes con movernos con el Señor, no lo que a mí me parece. Esta mañana hablábamos, y nosotros muchas veces lo que creemos, hablábamos de intercesión, que nosotros creemos que porque estamos sirviendo a Dios, nosotros podemos ir y enfrentar circunstancias o situaciones o principados que el Señor no nos ha mandado. Y ahí es cuando vienen las consecuencias. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que movernos con Dios. Y no es solamente la parte de las personas que sirven o hacen la parte de la iglesia, las actividades de la iglesia que están sirviendo directamente a Dios, o el llamado, o hablemos de ese llamado de la sociedad que es de la religión. No, porque en el llamado que tú tienes, ya sea en cualquier basamento de la sociedad,
sea en entretenimiento, sea en educación, sea en economía, sea en gobierno, tú tienes que llevar familia, tienes que llevar la misma presencia de Dios a esos lugares, porque le estás sirviendo a Él. Entonces en tu casa nosotros no nos exenta de que aquí somos santos en la iglesia y vamos a la casa y ya dejamos de ser santos. Con mayor razón en nuestra casa tenemos que proclamar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están viendo qué es lo que dice. Si tú te acercas a mí, papá, mamá, tú tienes que respetarme, porque yo te mostraré mi santidad, y para que así toda tu familia me respete, me honre, me dé la gloria. Entonces tenemos una gran responsabilidad como padres. Sí, primeramente, no de hacer las cosas de nuestra manera. El mundo es muy suspicaz, el mundo tiene mucha habilidad para decir, tú tienes que manejar la psicología. Sí, es importante, pero la manera que maneja Dios las cosas es muy diferente, porque va en contra del status quo del mundo, de lo que el mundo pone, lo que dice el mundo, lo que dice la parte de la economía. En la parte secular queremos llevar a la parte de iglesia, o a la parte religiosa, o a la parte espiritual, y no va a funcionar de esa manera, porque el Señor, Él es santo y Él quiere manejar las cosas de la manera que Él sabe, y nosotros tenemos que acogernos a eso, y así tendría que ser nuestra vida. Ah, no, Señor, yo como estoy aquí en la empresa, yo voy a hacer lo que a mí me parece. No, y ese es el error de nosotros como familias. Decían, ah, no, yo soy aquí el que mando, soy la cabeza y yo hago. Cuando el Señor tiene principios en nuestras vidas, tiene principios en la palabra de Dios, y los padres, el papá, el varón de la casa, tiene que levantarse como ese sacerdote, tiene que levantarse como ese hombre sabio que tiene temor a Dios, que busca de Dios, no la manera de que los hombres o los amigos o que la gente latina sabe vivir, sino como Dios quiere que vivamos. Entonces eso no tiene el asunto de decir, ah, porque yo soy latino, porque tú eres europeo, porque tú eres americano. No, somos hijos de Dios y hacemos las cosas a la manera del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y esto es para las personas que sirven al Señor en cualquier actividad relacionada con un ministerio. Pero si vemos de una u otra manera, nosotros como hijos de Dios deberíamos tener en cuenta que nos habla el Señor en su palabra. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa. Y eso nosotros debemos entender. Cuando tú sabes el llamado que tienes, sí, la salvación, pero este día no vamos a hablar de salvación, es el principio, pero vamos a hablar de santificación. Tenemos que crecer en santificación. Nosotros vemos las estaturas, nuevos niveles de santificación, nuevos niveles de crecimiento. Y es importante que entendamos, no solamente la salvación, yo ya me salvé, ya el Señor vino a mi vida y ya todo está bien. Pero por eso dicen Romanos que nosotros tenemos que irnos renovando con la palabra de Dios, y no tenemos que acomodarnos al mundo, y no solamente al mundo que le circunda, sino a su mundo también. Porque ya es su mundo, ya no es el mundo suyo, es el mundo del Señor. Es el mundo de Dios en el cual usted tiene que entrar y alinearse al mundo del Señor. No, y seguir haciendo, no, ya me salvé, qué bien. O me hiciste el milagro. O Señor, me diste un buen trabajo. O me sanaste y ya. No, solamente eso es para que nosotros podamos entender la misericordia de Dios. Pero tenemos un propósito. Cuando nos acercamos a un Dios santo, tenemos que respetarlo. Tenemos que honrarlo. Por eso dice el Señor, yo soy santo, y por eso ustedes tienen que ser santos. Y nos está hablando de actitudes, nos está hablando de pensamientos, y es una batalla fuerte, pero también nos habla de radicales, de ser personas que nosotros no coqueteemos con el mundo, que estemos en el mundo, sí, como dice la palabra que estamos, pero no participamos de las obras del mundo, de las obras de las tinieblas, pero sí nos definimos. Y el Señor, si nos puso aquí, es para hacer luz, para que nosotros podamos ser, y como dice, proclamar a un Dios santo, para glorificarle a Él, para que no vean la luz que nosotros queremos llevar, sino la luz de Cristo que hay en nosotros.
Entonces ahí cambia la situación. Entonces sí debemos siempre entender lo que Dios quiere. Aarón tenía 4 hijos, pero los 2 hijos mayores estuvieron con Aarón y Moisés, ¿no es cierto? Les llamaron a ellos, fueron ellos escogidos para servir en el tabernáculo del Señor. Y nosotros vamos a ver en Éxodo 6:23, en Números 3:1-4 y en Éxodo 24, todas las cosas que el Señor va dirigiendo y va diciendo. Nosotros vamos a ver siempre en el Antiguo Testamento, en estos 5 primeros libros, que es el Pentateuco, vamos a ver los direccionamientos del Señor, el libro de Levítico, que nos habla las normas y las cosas, cómo se tenían que llevar al servicio del Señor, también en nuestras vidas. En Números vemos cuántas cosas, como también el Señor se manifestaba, tenía principios. En Éxodo también, ahí es cuando vemos cómo el Señor levanta el tabernáculo, ese lugar de encuentro, que es ese tabernáculo que es hecho de manos, pero que ya estaba diciendo el tabernáculo que iba a venir, el tabernáculo perfecto, el que nos teníamos que encontrar y que en este tiempo nosotros estamos experimentando. Tal vez muchas veces usted haber querido nacer en el tiempo, en esos tiempos anteriores, pero sabe que este tiempo es un tiempo tan apremiante y tan fascinante para nosotros, porque nosotros podemos experimentar las cosas de Dios. Aunque no lo vimos, pero creemos en Él. Eso es lo que marca, porque muchos que lo vieron no creyeron en Él. Pero es más, dice la Escritura, es mucho más los que no le vieron, pero creyeron en Él. Y este es el tiempo en el que nosotros estamos creyendo en ese Jesús que dio la vida por usted, que dio la vida por mí, que dio la vida por el mundo. Pero el detonante es que usted claudique y que usted diga: Señor, yo quiero de tu vida, yo quiero entregarme a ti. Y eso es lo que nosotros siempre debemos entender cuando venimos al servicio de Dios. No es a su manera, no es como usted quiera, sino como Dios dice. Y tenemos siempre que consultarle al Señor cómo Él quiere que nosotros nos comportemos, porque la Escritura lo dice aquí. En Éxodo 6:23, por favor. 6, capítulo 6, versículo 23, dice la Escritura: Aarón se casó con Elisabet, hija de Abinadab y hermana de Nazón. Ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces estamos viendo que tenía 4 hijos. Vamos a ir a Números 3:1-4. Aquí vamos a hacer Números 3, del versículo 1 al 4. Así estaba conformada la familia de Aarón y de Moisés en el tiempo que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, seguido de Abiú, Eleazar e Itamar. Esos eran los hijos de Aarón, quienes fueron consagrados con aceite como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor en el desierto del Sinaí mientras servían al Señor, porque le ofrecieron una clase de fuego que Él no había ordenado. ¿Sí? Entonces estamos viendo lo que ordena el Señor, lo que Él dice, los principios de Dios. Entonces no es la manera como Él, tú eres ordenado, tú eres ungido para hacer una actividad en el Señor, pero no se trata de lo que tú eres, sino como tú lo haces para glorificar al Señor. Y en Éxodo 24:1 dice: el Señor le dijo a Moisés: sube aquí donde yo estoy y trae contigo a Aarón, a Nadab, a Abiú y a 70 de los ancianos líderes de Israel, y inclínense ante mí a cierta distancia. ¿Sí? Y luego dice en el 2: luego únicamente Moisés se acercará al Señor, y que no se acerquen los demás, ni que el pueblo lo acompañe al subir. Entonces Moisés vino y le contó al pueblo lo que el Señor le dijo y cuáles eran sus órdenes. Entonces todo el pueblo le dijo: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces usted ve qué tan importante es seguir las órdenes del Señor. Estuvieron ahí Moisés, estuvo Aarón, estuvieron los 70, estuvieron los hijos de Aarón, estuvieron los 70 ancianos. Pero solamente el Señor dijo: vengan acá, estén conmigo,
pero uno tiene que acercarse, solamente Moisés, el resto no. Nosotros muchas veces somos livianos en hacer las cosas de Dios. Pisamos las cosas de Dios, no tomamos en cuenta las cosas de Dios. Siempre tenemos que hacer con temor. Es así como cuando uno viene y va a compartir la palabra. Para mí es como la primera vez que yo voy a compartir la palabra. Tal vez ya no puedo hacerlo yo familiar y decir, no, el Señor me ha dado ya tal vez un poquito de cancha como para poder hacer. No, de eso no se trata, sino de lo que quiere el Señor, que uno quiere que hable. No es lo que a mí me parece, porque yo podría decir, no, a mí me parece ahora que yo tengo que hablar, pero yo le pido al Señor dirección. Y sabe que yo siempre le pido al Señor, digo, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Porque muchas veces nosotros estamos viendo en el ambiente que pueden acontecer cosas, pero específicamente el Señor quiere algo para cada uno de nosotros. Y el Señor quiere tratar, porque acuérdese que toda la Escritura es útil, dice, es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura. Entonces nosotros lo que hablemos se va a concatenar con lo que estén hablando otras personas. Y así nos pasa muchas veces cuando nosotros hablamos con nuestros ancianos, con nuestros pastores de Indiana. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dicen, mira, lo que tú hablaste, hablaron acá. Y todo tiene una concatenación. Y tal vez con gente que nosotros nos relacionamos, que de otras congregaciones, ellos hablaron exactamente igual. Es el caso muchas veces Carolina, ella va a otra congregación, porque su esposo, bueno, Gabriel, él está asistiendo y el Señor conoce, porque él se está fortaleciendo ahí. Entonces, pero es así como a veces, ay, papá, ¿de qué hablaste? No, acá hablaron exactamente igual. Entonces, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que Él habla a través de las personas, pero nosotros debemos de tener esa conciencia de ser respetuosos, porque nosotros estamos sirviendo a un Dios santo. Y a veces, tal vez se nos puede obviar, pero eso es lo que el Señor en su palabra nos advierte, que no puede pasar, porque puede ser contraproducente para nosotros. Y no solamente de las personas que servimos ya como tal en una iglesia, pero acuérdate, tú estás al servicio de Dios, en tu familia. Estás al servicio de Dios donde tú estás trabajando. Estás al servicio de Dios donde tú vayas. Yo me acuerdo hace la otra semana, qué es lo que pasó, y me acordaba mucho cuando fui y tomé unos Uber. Y me acuerdo que iba, y me acordé mucho del pastor que me decía, el pastor José que vino a predicar acá, decía, ¿cuántos han hablado en esta semana de Dios? ¿Cuántos han hablado de Dios este día a otras personas? Yo decía, sí, o sea, es verdad. Yo tengo que hablar de Dios, porque ese es mi tesoro. Es lo que yo tengo que hablar, porque tal vez esa persona necesita de Dios y yo estoy callado. Yo estoy ahorita, sí, tengo a Dios y para mí estoy bien. Y estoy siendo egoísta. Y me acuerdo que comencé a buscar unas llaves o ventanas para comenzar a hablar del Señor. Y es fácil, pídale al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a comenzar a darle las ventanas. Y me acuerdo que a esta persona comencé a hablarle del Señor. Y el Señor me dio una palabra de ciencia para él. Y yo sin saber ni le conocía, era la primera, le dije, tú ya has asistido a una iglesia cristiana. Y el Señor te ama. Y me dijo, ¿cómo sabe usted que yo he asistido? Le dije, no sé. El Señor sabe. Y digo, es más, en tu casa tus padres te han estado insistiendo. Y me dijo, ¿y cómo sabe que mis padres son cristianos? No sé que tus padres son cristianos, pero el Señor me dijo. Y claro, yo iba con uno de los chicos que nuestros ayudantes, que trabaja con nosotros. ¿Qué pasó? Él estaba así, ¿no? Medio, dije, ¿qué le pasa? Y lógicamente era lo que el Señor me estaba hablando de esas personas. Y ahí es cuando yo le pude decir, mira, ¿sabes qué? No te detengas más, no te detengas más. El Señor te está llamando. Anda y búscalo. Y me dijo, sí, yo vine de México por toda la cuestión de la pandemia, pero yo tengo que regresar. Mis padres desde pequeño me han querido llevar a la iglesia, pero yo no comparto con ellos. Dije, ¿sabes qué? Tú estás aquí con un propósito. Y tú has estado diciendo, le dije, que tú crees que no vas a regresar, pero el Señor te va a regresar. Pero primero el detonante es que tú tienes que buscarle al Señor.
se quedó callado. Llegó a la casa y lo único que dice, ¿sabes qué? Quiero hacer una oración por ti. ¿Quieres que haga la oración? Me dijo, sí. Bueno, vas a abrir tu corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, al servicio de Dios. No es nuestra manera, la manera del mundo. Cogerle a las personas y decirle, tú eres Uber, tú eres esto, muy bien, tú manejas el carro y me vas a llevar donde yo te digo. Eso es lo natural. Pero lo sobrenatural es hablarle de Dios y que esa persona, a través de eso, pueda recibir a Cristo. O pueda nuevamente y reencontrarse con el Señor. Hicimos la oración de fe. Entonces imagina qué lindo. Y yo digo, gracias Señor, porque ahí es mejor dar que recibir. Entonces yo digo, Señor, gracias. Y así mismo con otra persona. Y buscando las ventanas. Siempre busca las ventanas. Y las ventanas que te lleva a ver el Espíritu Santo te va a dar. Romanos 10. Te va a decir Juan 1:11. Te va a siempre llevar y vas a ser evangelístico. No, yo no tengo el llamado a ser un evangelista. No, eres un evangelista. ¿Por qué? Porque llevas las buenas nuevas del Señor. Aleluya. Y sabes qué? Que el Señor te va a dar esa capacidad. El Espíritu Santo va a hablar. Solamente tú tienes que ser la caja de resonancia y estar dispuesto. Así como los hombres de Dios estuvieron dispuestos a que el Señor haga las manifestaciones. Y vamos a ver, y vamos a ser como Moisés, y vamos a ser como esos hombres, así como Elías, que era tan humano como nosotros, y tenía las mismas pasiones, que a veces le decía no al Señor. Y así somos. Es como Moisés le decía, soy yo un tartamudo. Por eso mismo, Moisés, porque eres tartamudo, yo quiero que ellos sepan que tú no puedes hablar. Pero cuando hables, van a saber que tú no hablas, sino que yo estoy hablando a través tuyo. ¡Aleluya! Y es por eso que muchas veces tú le dices al Señor y te cierras. Yo no soy una persona que tiene la capacidad de dar escuela dominical. O yo no estoy en la enseñanza, no tengo el llamado, no puedo predicar, no puedo ser no puedo ir a visitar a las personas, no tengo hospitalidad, no tengo tantas cosas. Bueno, ciertamente no tienes, pero el que te puede dar y el que te da esa expresión y el que te da esa habilidad es el Espíritu Santo en ti, aleluya, que viene del Padre a través del Hijo, ¿sí sabes? Entonces ahí cambian las cosas. Nosotros nos cerramos tanto a veces a decir, no, yo no tengo el llamado. Y es por eso que muchas veces nos sentimos frustrados, porque cuando venimos a la iglesia tal vez no estamos ocupando una actividad. Pero sabes, la actividad que tú ocupas es mucho más importante en un lugar físico llamado iglesia, afuera, porque tú eres la iglesia, porque tú ahí comienzas tu actividad y ahí comienzas tu ministerio en el Señor. Y tienes que no ser liviano, tienes que ser una persona que honre al Dios Santo que servimos. Entonces eso es importante que nosotros entendamos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Que estos hombres, estos jóvenes, ¿no es cierto? Qué irónico que muchas veces la palabra puede ser, y muchas veces creemos que es contradictoria, pero la palabra de Dios no se contradice, porque nosotros muchas veces creemos y nosotros queremos ganarnos el beneplácito de Dios al servirle. No, como yo le sirvo a Dios, no me va a pasar nada. Pero mire estos hijos de Aarón, que sirviéndole al Señor, ¿qué pasó? Murieron, fueron eliminados. Nosotros muchas veces ellos no, como dice aquí, ellos no fueron a buscar, ellos no estuvieron en una discoteca, no se fueron a tomar con los amigos, no se fueron a matar o a robar, sino que pasó, estuvieron en el servicio de Dios y murieron. ¿Por qué? Porque eran livianos en las cosas de Dios. Ellos cogieron otra y quisieron hacer a su manera, y tal vez no eran tibios, pero un errorcito, quisieron hacer a su manera las cosas y salió fuego del Señor y los eliminó. Entonces nosotros tenemos que entender eso, cómo el Señor hace las cosas. Y en Levítico 16:12, ¿qué es lo que nosotros vemos en Levítico 16:12? Mire, ¿de dónde tenemos que coger el fuego? ¿De dónde a ellos les llamó el fuego? Muchas veces nosotros creíamos o decíamos, ¿no es cierto? Llevamos una cajita de fósforo, 2 palitos y hacer la chispa.
Y miren lo que nos dice la palabra en Levítico 16:12. Nos habla que el fuego venía de Dios cuando Él se agradaba con la ofrenda y encendía los carbones. Sí, en Levítico 16:12, ¿qué dice? Amén. Luego Aarón tomará un inciensario lleno de carbones ardientes del altar delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático y lo llevará detrás de la cortina. Pero aquí dice, tomará un incienso lleno de carbones ardientes. Entonces nuevamente, no es la manera como tú haces el fuego o de dónde proviene el fuego. El fuego tiene que provenir de Dios, del altar de Dios. Y ahí vamos a ver ahí algunas cosas y vamos a ver en esta situación 5 cosas. A cualquiera que haya sido la causa de este fuego vino del altar del Señor, los mató y ellos murieron jóvenes, recién iniciado. Ellos habían recién iniciado con los 70 ancianos, con Aarón, con Moisés, habían estado reunidos, habían estado haciendo las actividades para Dios, y ellos cuando van allá, después de un corto tiempo, son muertos, se murieron al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas. Incluso se dice y se habla que una de las causas también fue ebrios, estaban intoxicados. Y es cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios y como personas que somos. Mire, por cultura muchas veces los chilenos, los argentinos, vamos a ir un poco más allá, Europa, italianos, franceses, ingleses, toman vino y toman las cosas. Y tal vez ellos pueden dominarse, porque incluso la palabra nos habla en Timoteo, nos dice que los hombres que sirven a Dios, los diáconos, los que están en servicio del Señor, dice que no tienen que ser dado mucho al vino. Pero ahí enseguida la gente ama mucho al vino, entonces una copita, 2 copitas no es mucho, ¿no es cierto? Pero todo es relativo y depende de tu punto de vista, porque para una persona 15 tragos no puede ser mucho, para un alcohólico no es nada. Entonces nosotros no podemos dar la interpretación, sino a quién estamos sirviendo. Entonces es importante que entendamos. Y lo que puede ser para ti poco, y lo que puede ser tú lo puedes controlar, para los que te están viendo y los que te están siguiendo, puede ser ellos que pueden exagerarse. Entonces nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. Y aquí es lo que nosotros también vemos, que es lo que pudo haber acontecido. Son una de las suposiciones. Pero el Señor en su palabra dice que nadie que le sirve al Señor puede entrar intoxicado. Y vamos a ver qué quiere decir intoxicado. No solamente es la parte del vino, porque también puede haber intoxicación del orgullo, intoxicación de ambición, de hacernos conocer. Y muchas personas utilizan los púlpitos, utilizan el llamado del Señor para ser orgullosos, para pensar de ellos lo mejor. Y eso es peligroso, porque ahí estamos llevando un fuego extraño, porque ya estamos nosotros dándonos la gloria, cuando el que tenemos que dar la gloria es al Señor, porque tú estás sirviendo a un Dios santo, como dice, tienes que respetarme, y cuando tú me respetas, el pueblo que te está siguiendo me va a honrar porque tú me estás respetando, aleluya. Entonces eso nuevamente en la iglesia es como nosotros en la familia queremos darle toda la autoridad y toda la responsabilidad a los colegios, a las escuelas, cuando en la familia es donde nuestros hijos se forman. Nosotros no podemos pretender que darle la carga al profesor, darle la carga al rector para que me le den educando, porque le van a educar pero a su manera, no a la manera que Dios me está diciendo que los eduque a mis hijos. Entonces eso es importante que nosotros entendamos. Y no se trata ya de lavarse las manos, hermanos, de decir, no, el pastor, no, la persona que está sirviendo, ellos son la responsabilidad. Tú eres tan responsable delante de Dios con tu búsqueda personal, con tu santidad personal. Es real. Aquí nosotros nos juntamos y tú vas a ser de testimonio para cada uno de nosotros cuando estés llevando una vida digna del llamado de Dios, del Hijo de Dios.
de ser hijo de Dios. Porque tú me vas a bendecir. Porque tal vez yo esté llevando livianamente, pero tu comportamiento, tu actitud, me va a hacer que yo glorifique al Dios que tú sirves. Amén. Al que yo creo que le estaba sirviendo. Pero por manera de tu actitud, me vas a llevar a que yo glorifique al Dios verdadero. Así como fue Daniel. Vemos todos esos hombres de Dios. El Señor los sacó con un propósito a través de su mala actitud del pueblo. Porque era un pueblo tal vez desobediente, un pueblo idólatra, los llevó a Babilonia. Pero el Señor escogió a esos hombres, que eran pocos, pero eran definidos y eran radicales. ¿Y para qué? Daniel, a través de sus actitudes, a través de su valentía, a través de su osadía, a través de su fidelidad a Dios, a través de su trabajo a su Dios santo, Nabucodonosor le pudo decir: ahora yo sé quién es el Dios del universo, del mundo, y a ese Dios quiero servir. ¿Se imagina? Él no fue y le dijo: que tú no. Sus actitudes, su fidelidad, su radicalidad, él estaba parado sobre la verdad. Tú me puedes matar, pero si yo tengo que adorarle a mi Dios 3 veces diarias, lo voy a hacer. Aunque venga un edicto y diga que me vas a cortar la cabeza, a mí no me importa, pero yo lo voy a hacer. Entonces eso nos llama. El mundo te está presionando, el mundo te está diciendo, la presión del grupo te está diciendo: no, tú tienes que ser más liviano. Como nos decía el hermano Jacinto, que muchas veces no predicamos y no compartimos la parte de los diezmos y las ofrendas para que la gente no se vaya. Cuando es un principio de Dios y tenemos que decirlo en el temor de Dios. Es preferible agradar a Dios que agradar a los hombres, aleluya. Porque una vez que tú haces y transgredes a un hombre, puedes tener perdón. Pero cuando tú transgredes y te vas en contra de Dios, no tienes perdón. Eso dice la Escritura, no me estoy inventando. Es preferible pedir perdón al humano, que luego nosotros sí podemos pedirle perdón a Dios. Él nos va a perdonar. Pero va a llegar un momento en que si nosotros somos livianos, somos casuales, somos familiares y damos con mucha liviandad las cosas de Dios, no vamos a poder coordinar las cosas. Entonces tenemos que tener ese temor de Dios y tenemos que ser. Entonces nosotros vamos a ver aquí 5 aspectos. No sufran, que no va a ser mucho. Ya digo 5, antes solamente quieren 3, pero esta vez se dividió en 5. Los aspectos de esta historia. Número 1, el trabajo de Dios o el servicio del Señor se lo tiene que hacer a la manera del Señor. 1, anote. Su vida no tiene que hacerlo como usted lo piensa, como el mundo le dice, como usted cree, como los patrones familiares y la familia, los ancestros le han dicho que sí, sino como Dios quiere que tiene que hacerlo, como Dios tiene. Sí, como está escrito. El Señor no nos da nada que no nos advierta primero, ¿no es cierto? Él siempre nos pone la palabra y siempre nos advierte, a través de circunstancias nos está advirtiendo, a través de esta pandemia nos está advirtiendo. Él nos está advirtiendo que es mejor buscar al Señor, que el Señor en medio de las cosas es fiel, que pudimos haber perdido negocios, pudimos haber perdido familiares, pudimos haber perdido, todos hemos perdido en esta, ha habido pérdida, pero también ha habido ganancia. Porque nosotros hemos ganado más confianza en el Señor. Pese a todo, el Señor sigue siendo Dios, sigue siendo fiel. Aleluya. También en las familias. Antes estábamos todos, yo trabajaba, mis hijas iban a la universidad, y el Señor en medio de las cosas, yo pude disfrutar a mi hija antes de que se case, que lógicamente es una bendición porque es un mandato de Dios. Pero estuvimos ¿cuánto tiempo? Comíamos juntos, toda la familia, podíamos compartir. A través de eso también a mi hija se fue a Inglaterra, se iba por un mes, pero se quedó 5 meses más. Tuvimos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no todo es malo, el Señor es bueno. Claro, entonces fue realmente tremendo. O sea, el Señor es bueno y es a la manera del Señor, no es a nuestra manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Tampoco es la manera como lo hace el mundo, tampoco por medio de diferentes significados o métodos, solamente porque hay gente que dice que el fin justifica los medios.
Ah, no, no importa. Yo hago lo que sea, corto caminos, cojo los chaquiñanes, hago esto, yo soy pilísimas, hago esto, pero el fin es este. No. El Señor dice, no hay algo más. ¿Cuál es lo más recto entre dos puntos? En las cosas de Dios, usted en las matemáticas va a decir la línea recta, pero en las cosas de Dios es la integridad. No hay cosa más grande, la integridad. Y eso nos cuesta, porque venimos de un mundo caído. Nos cuesta a nosotros, al menos aquí en nuestro medio, en nuestra cultura, ¿cómo le decimos a los que son la viveza criolla? Somos vivísimos para unas cosas. Pero el Señor dice, no, tienes que ser íntegro, tienes que ser santo como yo soy santo. Y nosotros muchas veces decimos, ¿cómo voy a ser santo si yo me acerco a ti? El Señor nos da direccionamiento, pero el hecho de que yo le diga, Señor, yo anhelo eso, Señor, no entiendo esto, me hace difícil, el Señor nos va a poner todas las cosas para ayudarnos a hacer. Y Él ya nos llama, ¿y por qué nos llama a santos, pueblo escogido? Pueblos comprados, no con oro y plata, sino con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo te purifica, la sangre de Jesucristo te santifica. Y es así que cuando tú vas a algún lado y no quieres, dice, la sangre de Jesús venga sobre mi vida, porque esa sangre no te va a permitir hacer las cosas que el mundo quiere que tú hagas y que el enemigo quiere que tú hagas. ¿Para qué? Para que vaya en desmedro del nombre del Señor. Entonces, contra eso nosotros batallamos. ¿Y qué es lo que nosotros aquí vemos? En el segundo aspecto de esta historia, es el descuido de hacer las cosas de una manera fácil, de una manera liviana. Nosotros vemos muchas veces que ¿por qué? Tal vez ellos eran hijos de Aarón, eran sobrinos de Moisés, tremendo patriarca, ¿no es cierto? Era hasta cierto punto, es una figura que se erige en medio de ese pueblo, como Jesús era un libertador. Entonces muchas veces ya, no, pues ellos son, entonces yo tranquilamente puedo entrar acá y puedo hacer las cosas. Pero no podemos hacer las cosas de Dios tan familiares. No podemos venir acá y Dios se va a manifestar y el Espíritu Santo y todo eso, si no venimos con reverencia. Y es por eso que cuando vengo yo al culto, aunque usted no lo crea, yo me pongo frío. O sea, mis manos, mi presión, no sé cómo llamarlo, se baja. Y estoy helado. ¿Es por qué? Porque tengo un temor a Dios. Porque no se trata de mí, porque para poseer el tiempo, decir y coger aquí ya rapidito. Pero para mí es como la primera vez nuevamente. Y decir, y tengo que prepararme, y tengo que pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, no, salimos de algo del Halloween y todo eso, muy bien, vamos a hablar, tenemos que definirnos, y está bien, y el hermano Jacinto nos habló de la palabra, de la definición, y nos ayudó, y le doy gracias al Señor por su vida, mi hermano, y le doy gracias a usted también, porque es así. Y el rato que nosotros, yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Como yo veo el mundo, cómo está la atmósfera, pero digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y comienzo nuevamente a abrirle ventanas al Espíritu Santo. Y abrirle ventanas quiere decir abrirle posibilidades al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú quieres, Espíritu Santo? A mí me parece esto, Espíritu Santo, pero ¿tú qué quieres? Y el Espíritu Santo me comienza a dar cosas, hasta que uno me confirme y dice, esto es lo que quiero que ves, porque esa es la necesidad que tú tienes y la necesidad del pueblo. Entonces, de eso se trata, no es lo que a mí me parezca, no, yo tengo que dejar eso a un lado, sino, Señor, lo que tú quieres. Entonces ahí es cuando viene, entonces este es el aspecto, el descuido de hacer las cosas así muy casual, muy familiar. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes tremendas experiencias con Dios? Todos nosotros de una u otra manera hemos tenido experiencias con Dios y han sido tremendas. Toda la experiencia con Dios es tremenda. Acuérdate cuando estuviste enfermo, acuérdate cuando tal vez estabas en una situación difícil, en una situación en la cual no creías que ibas a salir y estás ahora acá. Amén. Es porque Dios intervino y muchas veces vas a decir, sí, Dios estuvo, y no eres agradecido. A eso quiero decir, te haces familiar. Te haces casual, sí, así es. Pero no, nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios y siempre nosotros tenemos que estar atentos a cómo Dios quiere moverse y cómo Dios
tiene que ser honrado. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que a través de esto, el descuido al acercarse a las cosas de Dios los mató. Porque fue un descuido de ellos. Porque ellos se familiarizaron. Entonces ellos dijeron, no, ese fuego es fuego, da luz y da calor. Entonces es lo mismo. Pero el Señor dijo, no cojas tú cualquier fuego, sino fuego del altar. Entonces ahí cambian las cosas. Entonces nosotros vemos que es así. Y cuando tú trepas la escalera de promoción, influencia y bendiciones de Dios, así muchas veces nuestra flama, nuestra pasión, nuestra hambre, nuestra santidad decrece, disminuye, se apaga con el tiempo. ¿No te ha pasado eso? Todos estamos exentos de eso. No podemos decir, yo le digo, soy vulnerable, a mí me ha pasado, muchas veces me pasa eso. Pero eso no quiere decir a que yo me conforme, sino que más bien tengo que decirle, Señor, ayúdame, Señor, a buscarte y ayúdame a encender nuevamente tu pasión. Y a medida que tenemos nuestras experiencias con Dios, nuestras convicciones, nuestros límites se van por la ventana y comenzamos a hacer un ministerio ¿a través de qué? A través de la carne, en nuestras fuerzas. No, yo voy a gritar más, le voy a dar más fuerte al cajón. O voy a comenzar a manipular a las personas en mi carne, en mis fuerzas. Y así no es. Pero eso nos pasa. Y tenemos que reconocer, porque peor es no reconocer. Por eso dice, tenemos que ser vulnerables. No al rato que tú estás sirviendo acá, tú estás en exposición. Y no puedes pretender hacerte el fuerte. Porque tienes tú que cobijarte en el que es verdaderamente fuerte. Es en Dios. Porque yo soy, si nosotros, dice la palabra, ¿quién era el profeta? ¿Cómo se llamaba el profeta de fuego? Elías. Que él dice que era tan pasional como somos nosotros. ¿Se imagina? ¿Yo quién me puedo pretender ser? Ser una persona que tiene muchos errores, que tiene muchas cosas, pero tengo que cobijarme en la sombra del Señor. Es decir, Señor, ayúdame. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí vemos? Comenzamos a hacer el ministerio a través de nuestra carne, en nuestras fuerzas. Debemos, ¿sabe qué es lo que debemos recibir? El aceite fresco en nuestras lámparas. Nosotros estudiamos y vemos las vírgenes, ¿no es cierto? Que ellas van con sus lámparas y tienen que poner aceite. Nosotros tenemos que poner aceite. Eso no le exenta. No, ya las vírgenes ya veían 10. Sí, todas se durmieron, 5 nomás entraron. De ellas es la responsabilidad. No, tu responsabilidad es que venga el aceite de la unción y puedas llenar tu lámpara. Tú tienes una lámpara. Y el Señor quiere encender esa lámpara. Tú debes recibir una fresca unción en tu boca, en mi boca. Yo siempre le pido que me dé una diferente unción. El poder del Señor que sea fresco, lo que la gente necesita y no lo que a mí me parezca. Porque tal vez mi ojo es malo y yo tal vez te estoy viendo y te digo, esta persona de pereza y necesita ese arrepentimiento y necesita que le den disciplina espiritual. No. Porque el Señor conoce, entonces yo tengo que guiarme, porque tal vez esa persona lo que necesita es amor, lo que esa persona necesita misericordia, lo que esa persona necesita es, como dice mi hija, empatía, ¿sí? Y es real, y eso es lo que nosotros tenemos que ser, y ahí es cuando nosotros debemos decir, en nuestro corazón debemos recibir una fresca unción. En nuestro corazón debemos recibir pasión, debemos caminar con un nuevo fuego en nuestras almas, debemos arder con una nueva flama en nuestros corazones para que Dios haga las cosas. Y sabes que nosotros no nos podemos estar vanagloriando de lo que hicimos en el pasado, sino en lo que debemos hacer hoy. No en lo que ya pasó, sino en lo que hoy, en lo que es actual, en lo que está presente. Y es ahora. La misericordia de Dios no fue solamente ayer, es ahora, no va a ser mañana, es ahora. El perdón de Dios no fue ayer, es ahora, no es mañana, es ahora. Lo que tú tienes que buscar, la pasión de Dios, no fue lo que ya tú eras tremendo. Venías a la iglesia, orabas, entrabas en intercesión. Dolores de parto, llorabas, clamabas, en Abas, pasado. Pero el Señor quiere ahora. No,
los niños del futuro, o la iglesia del futuro, el del mañana. Mañana será otro día. Mañana me apasionaré por ti, Señor. No, el Señor quiere hoy. Que hoy lo que tú vivas sea hoy, lo que tú hagas sea hoy. Y hoy eso es lo que tenemos que hacer, porque eso me dice la palabra, no es lo que yo estoy pensando, porque lo que yo pienso fue lo de ayer y lo del mañana, pero el Señor me dice que hoy es el día. Hoy es el día. Dios fue ayer, Dios será mañana y Dios es hoy. Y hoy es importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí vemos? Cómo vivir radicalmente para el Señor. Debemos ser actuales, debemos ser presentes y debemos ser personas de la hora. El tercer aspecto es aprender a tomar fuego del altar. Pero aquí nos habla del altar. Usted va a decir, yo voy a venir a tomar fuego de este altar. Tú tienes un altar. Tú tienes que levantar un altar. En tu casa, en donde estés, vas a tener que levantar un altar. Aleluya. Entonces, cuando tú te levantas un altar, ¿qué es lo que pasa? Hay un sacrificio. Y el que enciende el fuego es Dios. No somos nosotros, no es lo que a mí me parece o como yo estoy dando. Oh Señor, yo te doy esta parte, el Señor quiere todo. No es solamente esta parte, yo te doy mis problemas, te doy mis enfermedades. Lindo. El Señor quiere lo mejor de ti. Quiere tu actitud, quiere todo su ser. Nosotros no se ha dado cuenta que muchas veces nuestros altares son solamente para de petición. Cuando los altares son de alabanza y son de gratitud, los altares son de adoración, los altares son de canto, de decirle gracias Señor, aleluya. Y nosotros estudiamos y vemos a través del cantar de los cantares cuántos cantos nosotros tenemos. Tenemos cantos de triunfo, cantos de redención, cantos de venganza, cantos, pero cada uno de ellos nosotros tenemos que llegar para llegar al tope. Y en eso estamos. Usted está en una iglesia que está llamada a ser la esposa de Jesucristo. Y no tenemos que tomarlo livianamente, mis hermanos. Estamos llamados acá y ¿sabe qué? Nosotros nunca pedimos estar en la iglesia del Evangelio de Cristo. Y fue mi hermano el que entró primeramente al Evangelio de Cristo. Después fue Alison, después fue mi papá y después nosotros venimos. Gracias Señor, porque fuimos como a la cola. Y el Señor mandó sus ángeles para que nos metan y nos saquen tal vez de esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y el Señor nos puso ahí. ¿Y sabe qué? Porque si nosotros hubiéramos cogido, nos hubiéramos quedado en una iglesia liviana. En una iglesia donde sí, hago esto, pero también puedo disfrutar el mundo. También puedo hacer esto y esto, no pasa nada. Estoy aquí y estoy allá. No soy ni de aquí ni tampoco soy de allá. Pero en una iglesia donde te llaman a que tú tienes un llamado y que no tú lo escogiste. Yo estoy claro en eso. Si yo hubiera escogido, no hubiera escogido la iglesia del Evangelio de Cristo. Pero como Cristo me escogió a mí, estoy en una iglesia que el Señor quiere que nosotros estemos ahí, aleluya. Entonces esa es una realidad, porque tú puedes tener muchas iglesias, pero no todo el mundo tiene ese llamado. No toda la gente que va a una iglesia en el espacio físico no tiene el llamado de la esposa, que es un alto llamado a ser la esposa, porque todo el mundo dice sí. Todo el mundo es liviano. Yo con ir a la iglesia, con estar en una congregación, en una denominación donde se hable del Espíritu Santo, se hable de Jesús, donde haya sana doctrina, estoy garantizado que no me voy a quedar en la tribulación. No es cierto. No es verdad. Exactamente. Tenemos que hacer un trabajo. Tiene que haber un sacrificio. Tenemos que levantar altares. Muchas veces nosotros tenemos estudios de que tenemos que cada vez que nosotros vamos consiguiendo un monte, llámele éxito, llámele trabajo, llámele obstáculos, tiene que levantar usted altares de gratitud. Altares de gratitud nos habla de altares de alabanza, altares de adoración, altares de agradecimiento. ¿Tú has levantado cada día altares? ¿O solamente el domingo vienes a levantar el altar de gratitud al Señor? Cada día tenemos que hacerlo. Y eso es para mí también, no es para usted.
La palabra es para mí. Si el Señor me está permitiendo hablar, no es solamente para usted, porque muchas veces usted puede decir, no, el pastor, nosotros por estar aquí adelante tenemos la potestad de hablar. No, la primera persona que está recibiendo y que tiene esa necesidad es el que está hablando. Entonces yo tengo que ser consecuente también con estos altares que dice el Señor que estamos nosotros haciendo y que debemos hacer. Entonces, ahí vemos, este es el tercer aspecto. Dice, ahora déjame preguntarte acerca de tu fuego. ¿Tú tienes fuego? ¿De dónde estás tomando tu fuego? ¿De qué altar estás tomando? Si no tienes un altar de oración, ¿qué fuego estás trayendo tú a la iglesia? ¿Qué fuego extraño? ¿Qué fuego no autorizado? ¿Qué fuego de afuera estás trayendo? Nada de lo que nosotros tenemos afuera podemos traer lo que sea mejor aquí en la iglesia. Nada de que sea fuera de las cosas, que no sean fuera de las cosas de Dios, no pueden ser mejor que las cosas de Dios. Entonces, como dice, yo soy y te voy a ver cómo ha estado tu semana de oración. Porque voy a ver tu actitud aquí. Es fácil cuando nosotros vemos y tal vez entramos en adoración, entramos en oración, entramos en que viene la gente a recibir la palabra. Nosotros vemos cómo ellos están. Porque el Señor te permite ver. Porque por cuanto tú haces, tú eres así. Entonces, nosotros si has tenido una semana de altares de oración, de agradecimiento, cuando tú comes la palabra, te va a dar más hambre y vas a venir ávido a escuchar la palabra, no la persona que habla, sino la palabra del Señor. Entonces ahí cambian las cosas. Entonces no vas a venir con una actitud tampoco, como decía el siervo por amor. El siervo por amor no condiciona a su amo. El siervo por salario sí condiciona. Pero el siervo por amor no. Siempre vamos a tener una actitud de siempre estar aprendiendo de la persona. Aunque nosotros nos creamos superiores, sepamos más, siempre vamos a aprender porque el Señor utiliza, porque Él quiere enseñarnos su misión. Él quiere enseñarnos y decir, yo voy a aprender, porque nosotros aprendemos de los niños, aprendemos de los bebés, aprendemos. Yo cuando voy al negocio o voy a la empresa, yo aprendo de las personas. A veces mis empleados vienen o mis ayudantes o las personas que trabajan me enseñan. Yo muchas veces he aprendido de mis hijas y yo voy a aprender de ustedes también. Pero yo nunca voy a estar en la posición de poder decir, no, yo estoy sobre. No. Porque ahí sí estuviera yo equivocado y ahí sí vamos a la cuarta parte, que es la intoxicación, cuando somos intoxicados. Y no solamente la parte del vino, la cerveza, que yo sí le digo, si usted sirve al Señor, ustedes hijas, que son personas que proclaman al Señor, tienen que proclamar también, exactamente, yo sé que tú no tomas, yo sé tampoco que tú no tomas, yo sé tu vida, pero las personas que están alrededor no saben y ya te ven con una copa de vino, ¿qué es lo que van a pensar? No, chuta, si la Sofía, yo también, pues. La Sofía es tremenda en Dios y toma vino. No, entonces yo también, entonces tomo vino. ¿Y qué es lo que nosotros vemos que el vino? ¿Por qué el trago? ¿Por qué este alcohol quiere suplantar? Es un engaño del enemigo que quiere suplantar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él utiliza eso. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no necesitas vino, no necesitas cerveza, no necesitas nada. Necesitas solamente el Espíritu Santo. Por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. No en el alcohol, no en el vino, porque en el cual hay disolución. Y no hay disolución con la gente, pero hay disolución con Dios. ¿Sí sabes? Entonces nosotros tenemos que ser cautos. Porque todo lo que yo haga con mesura, la gente que me ve va a ser en exageración. Es así. Claro, porque yo puedo controlar, yo puedo decir, pero yo no puedo pretender tampoco que la gente pueda tener esa misma situación. No, entonces nosotros mejor no, y punto. Que te ha dañado la religión. Sí, me ha dañado, pero no estoy intoxicado. Claro, me ha deformado. Me ha deformado para el mundo, pero no para Dios. Entonces nosotros tenemos que ser radicales. Y cuando servimos a Dios, tenemos que ser radicales.
No es a su manera y vamos a batallar por esa manera, porque voy a querer hacer a mi manera. Pero no, el Señor dice, no es a tu manera, es a mi manera. Y nuevamente viene esto. Los que están cargados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aleluya. Cuando yo hago las cosas en mi carne, me voy a cansar. Cuando yo hago las cosas en mi carne, al principio van a tener una retribución, pero va a ser limitada. Pero en Dios es ilimitado. Entonces ahí nosotros eso tenemos que entender. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el cuarto aspecto? No se tiene que ministrar intoxicado, pues eso lo dice el Señor. No venir los sacerdotes al servicio intoxicados. En primera de Timoteo 3:8, no ser dados al vino. En otras versiones dice no ser dados al mucho vino. Pero dice no ser dados al vino. Para ser una persona que está al servicio de Dios, no tenemos que ser dados al vino y punto. Y hay muchas personas que discuten, no, Jesús hizo las aguas en vino, entonces el Señor sí permite tomar. No, eso no es así. Nosotros no sabemos la cultura del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene otro tipo de cultura, no eran borrachos. Claro que había gente que se emborrachaba por el fermento y todo eso, pero se imagina, como yo digo muchas veces, si Dios sabe que el vino fuera bueno para nosotros, en vez de sangre nos hubiera puesto vino, ¿o no? Claro, fácil. O alcohol, no vino, sino alcohol. Entonces, el engaño del enemigo como el sustituto de la llenura de la vida del Espíritu es el vino, es el alcohol. Muchos serán intoxicados con sentirse muy importantes. Eso también es parte de ser intoxicado, sentirte muy importante. Algunos con orgullo, algunos con la opinión de la gente, de la crítica de los hombres. Y ¿sabe qué? Que la crítica y a veces las alabanzas de las personas afectan nuestra actitud. Y es por eso que usted siempre cuando venga alguien y le diga, qué lindo, darle la gloria a Dios. Al que se merece la honra. Porque usted no puede robarle la gloria a Dios. Porque nosotros estamos vivos y servimos para Él y somos por Él. No somos por nosotros mismos. Entonces esto es una realidad. Nos sentimos muy importantes y nos volvemos muy personales en nuestros ministerios. Entonces ya no es el ministerio del Evangelio de Cristo, sino es el ministerio de Byron Alarcón a las naciones. Reciba, primo. Pero ahí se pone bien y dice, Señor, voy a hacer para ti. Claro, lo hacemos muy personal. ¿Se ha visto eso? Entonces es el orgullo, está intoxicado de orgullo, están intoxicados de valías, ellos mismos se valen por ellos mismos y dicen que ellos son los que hacen las cosas. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y no ser llenos de vino ni de otras cosas. Es lo que el Señor quiere. Y el último aspecto, ya para terminar, cuando más te acercas a Dios, tienes que ser más cuidadoso con nuestra santidad. Más nos movemos con Dios, tenemos que tener más atención en nuestra santidad personal. La santidad no es la manera como tú vistes, no es la manera como tú llevas tus caballos. La santidad es una actitud que honra a Dios, que hace que tú puedas, las otras personas que te miran, puedan glorificar al Señor. Entonces, porque si fuera eso, muchas veces nosotros es como en los bancos. Nos vamos a hacer, nosotros decimos que somos de un banco, pues nos vestimos de un uniforme y decimos, es del banco tal. No, en la iglesia nuestras actitudes, nuestro uniforme son la manera como nosotros glorificamos al Señor, nuestras actitudes, cómo nosotros nos dirigimos al Señor. Y es importante, claro, es importante la vestimenta, es importante cómo tú te peinas, cómo tú te mantienes, es lógico. No puedes decir, yo le sirvo a Dios y ahora sí. Como muchas veces antes, ¿qué es lo que decían? Los misioneros tienen que ser pobres. Ahí sí es la humildad, llamaban una falsa humildad. ¿Saben qué? Que los misioneros son personas que pasan dificultades, tienen un costo de sacrificio.
Pero ¿sabe quién es el que les da la paga? ¿Para quién trabajan? Para el mejor jefe, al que mejor paga. Y muchas veces nuestra concepción y nuestras ideas no permiten que Dios bendiga nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos. Por eso dice, si tú pierdes tu familia, pierdes a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, por mi causa, yo te voy a poner 100 veces más. Si tú pierdes tu casa, y si tú quieres más casas de la que tienes, hazte misionero, porque vas a tener más de 100 casas, porque te van a recibir, porque el Señor así lo dispone. Entonces, eso nosotros debemos entender, que el Señor es fiel, el Señor es fiel. Dios tiene un protocolo para el ministerio y Dios dice, si tú vienes cerca de mí, debo ser considerado como santo. Soy separado, yo soy Dios Todopoderoso y no soy igual a ti. Tú eres mortal y yo soy inmortal, soy eterno. Tú eres finito y yo soy infinito. Tu conocimiento es limitado y yo soy omnisciente. Tú eres presente en un lugar, yo soy omnipresente. En todos los lugares yo soy santo y tú debes conocerme como un Dios santo. Y el Señor dice, si nosotros servimos a un Dios y no lo consideramos santos, entonces la gente que se te está liderando no van a glorificar a Dios. ¿Se puede imaginar? A veces pasa eso, Sofía. ¿De qué? Que uno se traba. Claro. Sí. Nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar a un Dios santo para que la gente lo glorifique. Eso es importante. ¿Por qué ministras a Dios? ¿Cuál es el propósito? Para que la gente le glorifique a Él, no te glorifique a ti. Nosotros muchas veces nos ponemos helados o nos ponemos nerviosos. Ay, ¿cómo voy a quedar al frente de la congregación si no estudio la palabra? ¿Qué me van a decir? A veces estudiando la palabra usted tiene que estar consecuente y tiene que estar consciente que el Espíritu Santo le va a llevar a hablar otras cosas. Y es cuando usted se deja utilizar del Señor, está siendo utilizado por un Dios santo y va a glorificar, y las personas que lo miran van a glorificar. Ese es el propósito de tu vida. Si tú quieres hijos comprometidos con Dios, que ellos vean que tú eres un hombre que sirves a un Dios santo, y ellos de cajón van a glorificarlo, no a ti, decir qué buen papá, sino qué buen Dios tenemos. Porque me ha dado un buen padre, un buen papá. Porque ahí vamos a ver personas alrededor de muchas personas que tal vez aparentemente tienen una linda familia, pero sus vidas son totalmente hechos pedazos. El papá muchas veces le ha violado a la hija. Y es así, terrible. Y muchas veces, antes me contaba una de mis hijas cuando fueron a Guayban, que tal vez nos consideraban a los padres, siempre los padres vamos a tener esa parte, esa peculiaridad. Siempre nuestros hijos van a estar en una etapa de rebelión. Siempre van a decir, este papá quiere decir que haga, mi mamá está siempre en mi contra y todo eso. Pero luego, a base de los testimonios, algo me dijo Nicole, que ella daba gracias a los padres que tenía. Porque los padres que tenía nunca hicieron Compañeros tenían. que los padres que los compañeros tenían, nosotros no hicimos lo mismo, sino que siempre estuvimos nosotros cuidándolas y manejándolas en los principios de Dios. Y sin saber y no decir, qué buen padre soy, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que dice la Escritura, hermanos? El orgullo de los hijos son los padres. No, el orgullo de los padres son los hijos. Nosotros muchas veces queremos que nuestros hijos sentirnos orgullosos de nuestros hijos, y está bien, pero ¿sabe qué? Nuestros hijos tienen que sentir orgullosos de nosotros, porque nuestro actuar está de acuerdo a lo que Dios nos llama y lo que nos dice. Entonces, que esta mañana, mis hermanos, sea un llamado para nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Y esta es una palabra muy adecuada que nos dio el Señor, de poder ser personas que tengamos temor en el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque esta mañana nosotros nos vamos a acercar, ¿a dónde? Al altar del Señor. Vamos a tener Santa Cena. Y la Santa Cena tiene un principio. Tiene un principio de, dice, hacer memoria de lo que Cristo Jesús hizo. Y Él se dio por nosotros. Él fue obediente al Padre. Y usted va a comenzar a denunciar tantas cosas, que qué hijo
fue Jesús. Fue obediente. Pero ¿sabe qué? El Padre sí dice que se deleitó en el Hijo, pero el Hijo tenía orgullo de su Padre y por eso fue obediente. Y en esta mañana, si tú estás necesitado y hemos caminado livianamente, qué mejor venir a la mesa del Señor. Y el Señor no nos va a retirar. Acuérdate, Baby Boset, que era descendiente del rey Saúl, lo hizo sentar lisiado a la mesa del rey. Y él tenía vergüenza de no ir, porque estaba lisiado. Y tal vez esta mañana tú te sientes avergonzado por situaciones, porque la palabra te confrontó y tú creías estar sirviendo al Señor, pero no lo hemos estado haciendo. El Señor te dice esta mañana, ven con tus heridas, porque esta mañana voy a renovar, porque vas a hacer memoria de lo que pasó en la cruz del Calvario. Fue difícil, fue doloroso, pero ¿sabes qué? Fue hermoso ver que solamente el amor de Cristo Jesús hacia nosotros lo mantuvo en la cruz del Calvario. Y a través de eso van a pasar cosas poderosas. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre en las manos del Señor. Así que esta mañana le vamos a pedir al Señor, no vamos a ministrar la palabra, sino que sea el Espíritu Santo ministrando a través de esta Santa Cena. Y como dice la Escritura, que primeramente nosotros hagamos una introspectiva de nuestras vidas. Yo no voy a hacer una introspectiva de las personas que están alrededor mía. No las voy a condicionar. ¿Por qué? Porque esa no es mi obligación. No soy yo un juez para enjuiciarlas o ponerlas en duda. Pero la palabra me dice que yo me hago una introspección de mí mismo. ¿Cómo yo estoy delante del Señor? Mi santidad personal. Mi relación personal. Porque muchas veces nos encanta ver las relaciones de las otras personas y no la con nosotros estamos, nuestra personal. Entonces esta mañana yo le voy a pedir que se levante. O las personas que, donde estés, pero que haga una introspección. Que dice la palabra que nos analicemos, que nos veamos nosotros mismos, que le pidamos perdón, que nos pongamos a cuentas con el Señor. Qué hermoso es este tiempo. ¿Sabe qué? Porque pasa algo. Y no es solamente el tiempo, no lo hagamos religioso, no lo hagamos familiar, no lo hagamos casual, ni nos familiaricemos con este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque lo podríamos hacer todos los días y hacer memoria de lo que hizo el Señor. Pero este es un tiempo tan importante de ponernos a cuentas con el Señor. En tus propias palabras, esta mañana, Señor, mírame cómo estoy. Tú me has llamado, Señor, a ser una persona, a ser un hijo de Dios. Y yo quiero ser un hijo de Dios, ser digno de ser amado. Señor, perdóname. Veo mis problemas, veo mis limitaciones, veo mis convicciones, veo, Señor, mis errores, mi carnalidad, Señor. Esta mañana yo necesito una parte del cuerpo, de tu cuerpo, Jesús. Necesito tu sangre para santificación, necesito tu cuerpo, necesito tus ojos, porque necesito ver a las personas de la manera como tú las ves, no la manera de como yo las veo. Necesito un olfato, necesito una nariz, la nariz de Jesús, para tener una esperanza. Necesito la boca de Jesús para soltar bendición, para edificación, para restaurar, Señor. Necesito los oídos de Jesucristo, Señor, esta mañana, para poder escuchar y atesorar tu palabra, Señor. Para que yo pueda, Señor, entender que lo que yo escucho va a mi corazón y eso soy, Señor. Necesito las manos de Cristo, necesito los pies de Jesucristo, necesito la pasión y la consagración de Jesucristo esta mañana. Perdóname, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor. Tal vez yo crea que necesito algo, pero tú, Espíritu Santo, sabes lo que yo realmente necesito. Necesito una nueva unción, un aceite fresco en mi corazón, un nuevo renovar, una nueva relación contigo, Jesucristo.
Necesito, Señor, llevar la santidad de tu iglesia, de tu servicio, a mi hogar, Señor. Y ahí necesito levantar un altar. Un altar, Señor. Me va a costar. Pero, Señor, eso me habla de sacrificio. Y si esa ofrenda es adecuada, enciéndela y quémala, Señor. Que sea para tu servicio y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, te doy por lo que tú estás haciendo, Señor. Señor Santo, eres tú, Señor. La palabra dice en la cena del Señor, siga orando, sígale poniéndose a cuentas con el Señor, siga recibiendo lo que el Espíritu Santo tiene. Muchas veces usted espera que la persona que está adelante comience a ministrar, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es el que comienza a dar ya. Él es el que comienza a ministrar. Ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones las causan más daños que ayuda. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y me temo que hasta cierto punto sea verdad. No hay duda en que habrá diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que no son aprobados. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre mientras otros beben para emborracharse. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? Las enseñanzas que les traigo son las mismas que las recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómalo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Aleluya. Estarán anunciando la muerte del Señor. ¡Qué hermoso! Tal vez decir que está hablando. Acuérdese que Jesucristo resucitó. Y la muerte nos habla de entrega. Y la muerte de Jesús nos habla de vida. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a ser anunciadores de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de Cristo en las vidas de las personas, en su vida y en las personas que usted va a proclamar la palabra, va a proclamar el anunciar la muerte de Cristo y el nuevo pacto. Por favor, hermano Jacinto y hermano Miltito, si nos ayuda, por favor. Vamos a orar por la sangre, mi hermano Miltito, y por el pan. Amén. Siga, por favor, a ver, por el pan. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este día con el que tú nos has bendecido. Porque, como dice tu palabra, tus misericordias se renuevan cada mañana. Ayúdanos, Señor, a estar como carbón encendido, Señor, cada momento de nuestras vidas, Señor. Quitando de nosotros todo aquello, Padre amado, que se interponga entre tener comunión verdadera contigo, Señor. Por eso damos gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Señor. Queremos vivir vida santa, Señor, porque tú eres santo, Señor. Quita de nosotros todo aquello que deba ser quitado, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, aquí estamos, Señor, con el único propósito, Señor, de celebrar esta Santa Cena. Como dice tu palabra, conmemorando, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, hasta que un día, Señor, participemos juntos contigo, Señor. Señor, ahora pedimos tu bendición para este pan que es tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelo, Señor. Y ahora, Padre amado, que nosotros podamos comer y gozar, Señor, de este gran privilegio, Señor, que es participar de la Santa Cena, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Mientras es repartido el pan, vamos a orar por el vino, por favor, por la sangre. Señor, gracias en esta mañana te damos, porque Señor, siendo indignos, Señor, y siendo Padre Santo de labios inmundos, como dice tu palabra, Señor, tú has tocado, Señor, nuestros labios con ese fuego santo, Señor, y nos has hecho dignos delante de ti, Señor, este día. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo Jesús, sangre de perdón, Señor, sangre de paz, Señor, porque si no hay paz en nuestro corazón, Señor, si hay falta de perdón, tal vez, Señor, tú pones a recordar, Padre Santo, cuánto debemos perdonar. Y si hay consagración, Señor, en nuestras vidas, el valor de tu sangre nos recuerda, Señor, sangre de perdón, sangre de paces, sangre de consagración para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo levanto tu sangre, Señor, esta mañana. Levantamos, Señor, ese acto maravilloso que tú tuviste en la cruz de Calvario, de morir por mí y por nosotros. Tu sangre preciosa, Señor, se derramó. Y ahora, Padre Santo, nosotros queremos ser dignos de estar delante de ti. Quita, Señor, de nosotros todo enojo, toda ira, toda contienda. Porque, Señor, sabemos que toda buena dádiva, todo don perfecto, aleluya, viene de ti, Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna, Señor. Y levantamos esta sangre preciosa como recuerdo, Padre Santo, que tú nos limpias. Que este vino, Padre Santo, que representa tu sangre, limpie, Señor, la vida de nuestros hijos, la vida de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. No se cae. No es que estaba. Yo le partiré. Amén. Gloria sea al Señor. Mientras recibe los elementos, sigue en esa posición delante del Señor y abra sus oídos. El Espíritu Santo va a susurrar y va a hacer las cosas. Y te va a decir lo que tú necesitas. Gracias, Señor. Santo eres tú. Oh, Sharabahaya, en tu quietud, Señor, podemos escuchar, Señor, tu palabra, podemos escuchar, Espíritu Santo. Haz tu ministerio en nosotros, Señor. Primeramente dice que nos convences de pecado, Señor. Luego nos llevas a toda verdad y, Señor, y a toda justicia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Shabbat. Aleluya. Gracias. Sangre de paz, sangre de consagración. Gracias, Señor. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómalo como recordatorio de mí. Comamos el pan y el recordatorio de lo que como hizo el Señor, la partición de su cuerpo.
De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Bebamos el vino. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera